En esta mañana, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, a partir del verso 23. Y vamos a leer allí una parábola del Señor que nos instruye y nos enseña en especial manera un tema vital e importante para todo cristiano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Busquen allí Mateo capítulo 18, verso 23. Amén. Gloria a Dios. ¿Encontraron? Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Por lo cual el reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Creo que ya a dar lectura a esta parábola de los creyentes, ya saben qué tema voy a hablar hoy. Un tema muy conocido, un punto muy claro, pero que a veces, ciertísimamente, como humanos que somos y débiles, fallamos. Y es justamente el perdón. Hoy celebraremos la Santa Cena, esta mesa de comunión con Dios y con la Iglesia. Nos habla del sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo nos trajo el perdón. Por eso, San Pablo nos enseña de que cuando nos acerquemos a esta mesa, los creyentes, los hijos de Dios, los redimidos, ese hombre y esa mujer que es espiritual y conoce y discierne las cosas de Dios, dice: examínate. No dice que examinemos a otro, sino examínate tú. ¿La verdad? En una oportunidad, hace años, un querido hermano, con sus ideas y pensamientos que son respetables, aunque yo no estoy de acuerdo, me dice: pastor, dice, en la Santa Cena, ustedes sirven la Santa Cena así, ya está. Digo: no sé a qué se refiere. Dice: no, pero tendría que hacer una lista y ver quién está realmente aprobado y quién no está aprobado, y quién puede tomar Santa Cena y quién no puede tomar Santa Cena. Y yo le dije: mire, le digo, yo soy pastor, pero no detective privado, y aparte de eso, soy tan humano como usted, limitado, solo veo hasta la nariz suya, para adentro no.
el único que ve, conoce y escudriña aún lo más profundo del corazón y el pensamiento de los hombres, es Dios y el Espíritu. Y la Biblia no nos enseña eso. Respeto si otras iglesias lo hacen, cada uno. Hay un dicho de gaucho, pero que dice: cada maestrito con su librito. Pero hermanos, la Biblia no nos enseña eso, sino que nos enseña que cada uno que puede participar debemos hacer un examen introspectivo, es decir, hacia adentro, porque humanos somos, débiles somos, y aunque estamos en Cristo Jesús, lo voy a decir así, nadie se ofenda, pecadores somos. Quizás no seamos pecadores como antes, que practicábamos pecados tan groseros y cosas tan que rompían los ojos, pero no está de más, si es bueno y la Biblia lo enseña, que siempre nos examinemos el corazón, ¿no es verdad? Bendito sea Dios. Y si tenemos algo que arreglar, lo hagamos, lo hagamos. A veces podemos tener una diferencia con alguien o algo, y eso tenemos que solucionarlo, ¿no es verdad? Gloria a Dios. Pero aún así, a veces hay situaciones que no se pueden dar para eso, ¿no es verdad? Y la Biblia nos enseña el perdón unilateral, es decir, de un solo lado. ¿Saben? Cuando yo tenía poco tiempo de creyente y aún ya Dios me empezó a usar en el ministerio de la palabra, pero relativamente era nuevo en las cosas de Dios, en una oportunidad recuerdo que sentí y vi y experimenté, ¿no es verdad? Un profundo desengaño con un concierto, ¿no? Yo quedé mal, lo confieso, y por tiempo estaba, y yo decía, bueno, si un día viene este hermano y se disculpa o me pide perdón, yo lo voy a perdonar. Pero mantenía una actitud así en mi corazón. Pero una vez orando y leyendo la Biblia, Dios me enseñó. Y yo dije: Señor, ¿qué puedo hacer para poder tener victoria sobre esto? Y recuerdo claramente que el Señor me dijo esto: perdona y ora por él. Mire, fue algo que orar por él. Bendecido. Porque a veces hay creyentes que oran medio oraciones raras, ¿no? ¿Verdad? Oraciones raras, ¿no? Estamos como aquellos dos discípulos en una oportunidad que le dijimos al Señor, porque el Señor nos había concedido, ¿no? Cierta autoridad, y estábamos muy de medio envalentonados, ¿no? Porque los demonios se sujetaban a esas cosas, y no sé qué pasó, y dice: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y lo destruya? Ya, Dios ya. Y el Señor dijo: no, porque ustedes no saben qué espíritus son. No saben si estas personas que son terribles ahora, mañana realmente abran su corazón a la fe. O sea, no les permitió pedir fuego del cielo. ¿Me entiende lo que le digo? El perdón unilateral, es decir, el perdón que sale de uno, de un lado solo, sin esperar que otra persona o un grupo, quien sea, venga para justamente decir: bueno, estoy equivocado o estuve equivocado. En la Biblia encontramos ejemplos preciosos, y yo recuerdo, y usted también, cuando aquellos intrépidos creyentes en ese momento del Señor Jesús, en su ministerio, llevaron un paralítico, ¿se acuerdan? Qué hecho, ¿no? Tremendo. Estaba en una casa en Capernaum, Jesús estaba predicando, enseñando, y ellos llevaron un paralítico, estaba una parihuela, lo llevaron, ¿no? 2 palitos, una lona sería, lo tenían ahí, y cuando llegan estaba todo imposible de llegar, la gente estaba hasta en el jardín, en la puerta, yo decía, no, en el muro, y allá llevaron al paralítico, pero no se detuvieron, y hicieron algo, ¿no? Las casas de aquel tiempo tenían una escalera así, y en la parte de arriba tenían una especie de hojas, se ponían una especie de techada por el sol y eso, pero los techos eran livianos. ¿Y qué hicieron? Dice la palabra de Dios: abrieron el techo. Usted se imagina, Jesús estaba predicando, estaba llena la casa, había religiosos, y de repente
empieza a caer hojas del techo, no hay cosas por el estilo. Parece que el dueño de casa no dijo nada. Gloria a Dios, estaba tan bendecido que decía que tiren la casa, lo importante es que esté Jesús. Y bajaron al paralítico, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Jesús, viendo la fe de ellos, no del paralítico, de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Le concede el perdón a este hombre, luego lo sana correctamente. No es mi tema hoy, pero ¿qué hizo el Señor? Le dio el perdón unilateral. Aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio y la tiraron allí delante de Jesús, la querían apedrear, todos se retiraron. Jesús se acerca y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaron, te enjuiciaban? No están, se fueron. Y Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dio el perdón. Ese es nuestro Dios. Es un Dios perdonador, misericordioso. Misericordioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué precioso es conocer a este Dios que tiene realmente la capacidad inmensa, profunda de perdonar. Y Él nos dio ese poder a la iglesia. El Espíritu Santo realmente nos va a ayudar cuando de pronto nos cueste, como subiendo un repecho, con una carga, tener que perdonar. Somos necesitados, y especialmente muchas veces en esa área. Muchas veces usted y yo como cristianos vamos a ser probados en esa área. Dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada, ¿no es verdad? Como el oro por fuego. Y a veces pensamos que es porque de pronto venga una persecución y demanda nuestra vida, pero a veces también puede ser una situación extrema y nuestra fe tiene que ser probada como el oro por fuego, una prueba difícil. Y a veces, como humanos que somos, empezando por mí, ¿cuánto nos cuesta perdonar? De verdad. Porque la gente muchas veces dice, bueno, yo te perdono, pero la próxima te arranco la cabeza. No, te perdono, pero que te pase algo que no. No. El verdadero perdón. No es fácil, pero no es imposible. Y si en la Biblia está, es porque podemos cumplirlo. Quizás tengamos que experimentar distintas y diferentes lecciones en la vida para aprender a perdonar genuinamente. Pero detrás está el Señor, que quiere justamente implantar en nosotros la imagen de Jesús, la vida de Jesús. Y aunque estemos muy distantes, quizás el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos enseña que debemos perdonar. La mayoría de las dificultades en las iglesias, de las relaciones de hermanos y hermanas, es justamente por la falta de perdón. Por la falta de perdón. La verdad, nuestro ego es tan fuerte, tan grande, que a veces una ofensa, hasta una difamación, que no es nada grato, no estamos dispuestos a perdonar. Y eso nos va a traer aparejado muchas, pero muchas dificultades. Todos conocemos el Padre Nuestro, de memoria. Y hay una parte que dice, perdona nuestras deudas, como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. De manera que el perdón del Señor está también sujeto al perdón que nosotros otorguemos. Porque, hermanos, yo hace 49 años me arrepentí y le pedí perdón al Señor, pero muchas veces le pido perdón al Señor, y gracias a Dios, bendito el Señor, yo no vivo en el pecado, pero a veces y tenemos que pedir perdón. Hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros, y Dios se agrada del que es misericordioso. Del que es misericordioso.
la verdad. Tenemos el ejemplo máximo de Jesús en la cruz, ¿recuerdan? En esa situación tremenda que humanamente no nos podemos llegar a imaginar completa y absolutamente. Pero aún en esa situación Jesús no mira por él, sino que mira por todos los que estaban allí y aboga por ellos. Y dirigiéndose al Padre dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo extraordinario nos dio Jesús. Se podrá hacer. El primer mártir de nuestra iglesia fue un diácono llamado Esteban, hombre poderoso en la palabra, y en una oportunidad predica de tal manera, con tanta fuerza, con tanta unción del cielo, con tanto fuego que quema, que le quemó la mente, el corazón a su auditorio, que eran resistentes al Señor. Estoy abreviando. Y entonces la decisión, ¿cuál fue? Apedrearlo, lapidarlo, y lo sacan fuera como un delincuente, como una persona terrible, y lo empiezan a apedrear. 1, 2, 3 piedras van cayendo sobre él hasta darle muerte. Y cuando lo estaban apedreando, Esteban, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. Porque este hombre pudo en ese momento perdonar a sus verdugos y moría injustamente. Porque Dios le dio la capacidad. Y Dios te puede dar a ti la capacidad y a mí, llegado el momento y la circunstancia. Dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y él pudo contemplar y ver al Padre y a Jesús a su diestra. Quizás, no sé, solo él lo vio, pero quizás Dios permitió esa visión para darle en ese momento tan especial y último de su vida, en el último paso a la eternidad, quizás para recompensarlo, bendecirlo, ungirlo, no sé. Porque Dios hace como quiere y con quien quiere, pero sí sé que en todo momento y circunstancia Él va a estar allí. Él va a estar en ese momento para darnos las fuerzas y el poder que necesitemos, si nuestro corazón está dispuesto a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que el perdón esté presente en su vida y en mi vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento había un día de la expiación y se traían 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y su sangre era rociada en el altar en expiación por el pecado. Pero el otro, mire qué cosa, venía el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote, y ponía su mano sobre la cabeza de aquel animal y confesaba los pecados de Israel, los de él también, y luego era llevado al desierto, fuera de Jerusalén, y era dejado en el desierto, allí moría, allí terminaba. Por eso la confesión tenía por objeto llevar los pecados, pero venía esto luego del perdón. Qué cosa, ¿no, verdad? Y hermanos, si queremos que Dios nos use y Dios se glorifique, tenemos que tener presente esto. Gloria a Jesús. Una mujer que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial con Rita Boone. Ella dice, escribió varios libros, una mujer de Dios que sufrió el problema nazi y todo ello, estuvo en los campos de concentración con su hermana murió allí, y luego sale por un milagro de Dios, y pasan años, y ella fue llevando el testimonio a muchos lados, y en una oportunidad, en un culto, se encuentra con una mujer que había justamente, con su actitud, prácticamente, que su hermana muriera. Qué momento, ¿no, verdad? Y ella dice, para mí fue el momento más tremendo, pero Dios la capacitó y se le acercó y la perdonó. Hermanos, qué tema hoy,
tema para reflexionar. Todos lo conocemos, pero muchas veces lo olvidamos. Y pocas veces, no se enoje, quizás lo practicamos. Jesús trajo una parábola, el tiempo no me da, pero seré breve. Nadie se distraiga. Jesús trajo una parábola, una enseñanza, un ejemplo. Y dice de que, lo que hemos leído, ¿no es verdad? Que el reino de los cielos es semejante a un rey, un poderoso, y quiso hacer cuentas, ¿no? Entonces llamó a los siervos, a los importantes, y dice, bueno, da cuenta de las cosas. Y parece que uno estaba en falta, debía 10.000, escucha bien, 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¿Se da cuenta? 10.000. Y en aquellos tiempos, cuando alguien tenía deudas, se le vendía todo y iba de esclavo. Él, la mujer, los hijos, qué cosa, no iba al clérigo, iba de esclavo hasta que pagase. Tenía que vivir 100 vidas para pagar eso, de esclavo. Y el Señor, el Rey, vio algo, que se postró y le rogó, le pidió, ten misericordia, que yo te lo voy a pagar. Y dice la palabra de Dios en esta enseñanza, Jesús, que le perdonó. Yo no sé cómo habrá salido ese hombre, ¿no? Tenía una carga inmensa, habrá vivido momentos antes de eso, bueno, una tensión tremenda. ¿Cómo hago? ¿Debo? ¿Me va a pasar esto? Él sabía. Pero ahora sale libre, sin esa carga, sin ese peso. ¿Pero qué hace este hombre? A su vez un consiervo le debía. Y dice la palabra de Dios que le debía a él 100 denarios. 100 denarios. Y entonces le dijo, pagame. El otro dijo, bueno, yo no puedo. Pagame, dice, mirá que. Y le rogó y todo, pero nada, insensible. La verdad, como Pinocho. ¿Vio ese personaje Pinocho? Es de madera, no tiene corazón. Y no tuvo corazón. Qué rápido olvidó todo lo que había recibido, ¿eh? Y dice que lo ahogaba, lo agarró del cuello y lo apretaba y decía, pagame porque si no. Y el otro no podía, se endureció su corazón. ¿Y qué hizo? Lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿Se da cuenta? Pero Jesús sigue contando. Y había otros consiervos, se vio que todo se sabe, ¿no? Y se viste lo que le hizo fulano a sultano. Y eso que da cuenta que le perdonaron, ¿eh? Y triste, dolorido. Por eso van y le dicen al rey, mirá, ¿viste lo que hiciste con fulano? Pues él hizo esto. Y dice que el rey se enojó. Se enojó. Y ese rey es una figura de Dios. Se enojó. Algunos piensan que Dios no se enoja. Dios es amor. Pero puede llegar a enojarse. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Y entonces lo llamó y dijo, malvado, perverso es, yo te perdoné tanto y vos no pudiste perdonar. Y entonces hizo algo. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice, yo tuve misericordia de ti y tú no lo tuviste. Entonces, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo entregó a los verdugos. A los verdugos. Yo quiero culminar tratando juntos de escudriñar esta parábola. Fíjese cuánto le había perdonado. Yo hice el numerito. Un denario era un jornal de aquella época. Pensemos, un jornal de hoy, 1.500 pesos, figura. ¿No es verdad? Y le debía 100 denarios. Pero un talento, uno, tenía el valor de 100 denarios. Y lo que se le perdonó fue la deuda de 10.000 talentos. ¿Se da cuenta? Es decir, que se le perdonó alrededor de
1.500 millones. Y él tenía que perdonar 150.000 pesos. Es una figura, más o menos. Qué tremendo, ¿no? Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y no lo hizo. ¿Y dice que lo entregó a quién? A los verdugos. ¿Qué pasa cuando la ausencia del perdón está en nuestra vida? ¿Qué pasará? El Señor comienza a dejarnos y comienza la tortura a los verdugos. A los verdugos. ¿Qué pasa cuando alguien no perdona? Lo primero, se amarga. Han amargado. Y en amargura en su corazón, sus pensamientos comienzan a nublarse. Cambia su vida. Comienza a amargarse. Y la Biblia dice que toda raíz de amargura trae problemas, no solo a él, sino a los que lo rodean. Contamina a la persona y a los que lo rodean. ¿Qué pasa con una persona amargada? Contamina. Entonces agarra uno y dice, sí, lo que pasa es que, sí, mira lo que me hizo. Ya lo empieza a contaminar al otro. Quizá ni sabe el problema, pero lo involucra. ¿Vos sabés lo que me pasó con un hermano? No, ¿qué pasó? Me hizo esto. Amargura. Empieza a contaminar al hermano, a la hermana, a la familia. Verdugos. Pierde la paz, pierde la tranquilidad. A veces se despierta de noche, como decimos comúnmente, en una máquina. Pero en esa máquina de opresión, en su mente, en su alma. Hasta a veces sus sueños se convierten en pesadillas por la falta de perdón. Pero esa amargura, si avanza y sigue, puede llegar al rencor. Al rencor. Coroso. Rencor en el corazón. Y a veces, aparentemente, una persona puede presentarse, bueno, pero allá adentro hay algo de rencor. Hacia alguien presente o hacia alguien que ya no está. Ya se fue, ya salió de este mundo, de esta vida, o quizás no está en el entorno nuestro. Quizás está allá por Alaska, por Estados Unidos, por no sé por dónde. Pero está eso ahí. Está eso ahí. Y si eso sigue avanzando como una enfermedad, ese rencor nos puede llevar al mismo odio. Al odio. Al odio. ¿Qué cosa, no? A los verdugos. De manera que la ausencia del perdón nos esclaviza. Nos esclaviza. Y yo sé y entiendo, hermanos, que hay cosas difíciles de perdonar. Quizá está usted diciendo, sí, pastor, usted habla y dice todo, pero si usted supiera lo que a mí me pasó o lo que a mí me hicieron, quizás su mente en este momento está pensando eso. Y yo lo respeto. Pero quiero decirle algo. La ausencia del perdón nos esclaviza. Quizás la otra persona que nos ofendió, nos faltó, quizás nos defraudó, quizás atentó contra nosotros, quizás hizo un complot, quizás nos lastimó profundamente a nosotros, a la familia, lo que sea. Quizás la persona ahora está en la risa por ahí, está tranquilo y cantando. Pero de pronto usted está con eso clavado en el corazón, que es como una espina. Es como una piedra en el zapato. Yo sé que en algún momento usted, alguna piedrita se le metió en el zapato. Y cuando se dio cuenta, inmediatamente para él la sacó, porque es bravo vivir con una piedra en el zapato, ¿eh? Mire que es tremendo. ¿Se da cuenta? Y la ausencia del perdón es como tener una piedra grande, ¿eh? No una piedrita, una piedra grande en el zapato. Le lastima, le llaga, se infecta, no sabemos dónde puede llegar. Lo mismo la ausencia del perdón.
Y habrá situaciones que usted ha vivido, que yo he vivido, que realmente perdonar nos cuesta, se nos torna difícil. Por eso dependemos de Dios y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Hermanos, el Espíritu Santo no es algo que anda volando por aquí. Hay una canción que dice, ¿no?, de la paloma que vuela. Es lindo, porque es una figura, todo, pero el Espíritu Santo no es algo que anda volando. Es una persona. Es una persona. Y usted como persona tiene la capacidad de oír, de hablar, de sentir y de ver. Eso nos diferencia de todos los demás criaturas dentro del reino animal. Y entonces el Espíritu Santo que está en nosotros ve, siente, y Él tiene el poder para ayudarnos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, pedirle al Señor: Señor, que tu Espíritu nos ayude, me ayude, no puedo con esto, ayúdame a vencer. Mire, si hay algo claro cuando alguien no perdona, es que ocurre lo que Jesús dijo. Jesús dijo: de lo que está lleno el corazón, ¿qué pasa? Abra la boca, abra la boca. Y cuando está la ausencia del perdón, en algún momento sale, ¿entiende? Y si de pronto alguien encuentra con una situación similar, ya se une, ¿no? Ya hace como dice el gaucho, ¿no? Hace yunta, ya se junta, ¿no? Sí, pero mira, a mí también, porque esto y aquello y lo otro, y fulano y sultano, o esto, lo otro, de aquí y de allá. Y sale, y contamina, y nos destruye. El perdón unilateral. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre el perdón que muchas veces nosotros damos y Dios da. Una gran diferencia. Yo me gozo y me alegro y bendigo con todo mi ser el Dios que he creído, amo y sigo, porque Él es un Dios perdonador. No solo nos perdona, es perdonador, nos sigue perdonando. Sí, lo buscamos, y si también nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Comprende? Bendito sea Dios. Porque nosotros perdonamos, pero el perdón implica olvido. El verdadero perdón olvida. Olvida. Ahora, es muy difícil olvidar, ¿no? Tenemos una memoria. No podemos agarrar una goma espiritual y borrarlo. No. Sin lugar a dudas que usted va a recordar y saber lo que vivió y pasó. Lo único que tenemos que no dejar que resurja, que reviva en nuestra vida, sino dejarlo como algo que pasó. Y si pasó, pasó. 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 ¿Por qué vamos a vivir sujetos a algo que hemos vivido hace un año, 2, 3, 5, 10 o 15 o 20? ¿Por qué? ¿Qué beneficio nos va a traer en el día de hoy? Si ya pasó, quizás ya no tenga arreglo, pero sí tiene arreglo el día de hoy, que es el día que vivimos. Porque el día que la vida suya tiene un día y yo también, el de hoy. Mañana no sé, usted sabe. Mire, este hermano, 59 años, un infarto allá en Bolivia, ¿no es verdad? O sea que no hay edad, y no hay momento, y no hay tiempo, porque en cualquier momento volamos a la presencia de Dios. Entonces, seamos sabios, disfrutemos el día de hoy. Y la falta y la ausencia de perdón, hermanos, es un ladrón que nos roba las más queridas cosas que un hombre puede tener, una mujer: la paz, la tranquilidad y la felicidad. Porque usted ahora va a casa, va a almorzar, gloria a Dios, el Señor nos va a dar algo, ¿no? Claro que sí, gloria a Dios. Está de charine,
Un buen guisito, un asado, bueno, no sé, ya eso es, ¿vio? Es la nostalgia. Hoy me enteré que sigue subiendo. El asado es la nostalgia. Pero hermanos queridos, más allá de eso, y si hay algo, esas piedras del corazón, mire, te traga pero no traga, come pero no come, ¿me entiende? Pero si está libre, sea lo que haya, usted lo va a disfrutar con mucha alegría. Por eso el perdón de los hombres está limitado, ¿no? Porque nos habla de nuestras debilidades y nos habla de nuestra inclinación al pecado. Es así. Y tenemos que vencer. Tenemos que luchar contra el pecado, dice la Biblia. Y a veces tenemos que luchar contra estas cosas que de pronto pueden enseñorearse de nuestra vida. Pero el perdón de Dios es diferente. El perdón de Dios es para siempre. Mire, yo conocí el Evangelio, lo escuché y tuve un gran problema. Yo pensaba que Dios a mí no me podía perdonar, fíjese usted. Así es, por la carga tremenda que tenía en mi alma, en mi vida, en mi mente. Si Dios puede, pero a mí no. Y un día un pastor, Héctor Dimitrios, que ha venido a predicar acá, me habló y me dijo, y le dije, hermano, yo creo esto, creo que hay un Dios, pero conmigo no va. Y él me dijo, la Biblia, la palabra de Dios dice que Él echa en el fondo de la mar nuestros pecados y nunca más los traerá a luz. En el fondo de la mar. Y lo que usted tiene en un río, el río lo saca, pero en la mar no. Por la tremenda gravedad. Lo que llega allí, allí queda. Y no puede volver. Por eso la Biblia dice el mar, no dice el río, el mar. Y Dios olvida. Perdona. Me olvida. ¿Sabe? Satanás, el diablo, es muy astuto y es el acusador de los hermanos noche y día delante de Dios. Y a veces puede presentarse en nuestra vida de diferentes formas. Sí, pero vos mirá lo que hiciste, ¿eh? O quizás viene alguien que no es cristiano, no es creyente y no está en las manos de Dios. ¿Y en qué las manos de quién va a estar? Dice la Biblia, en las manos de las tinieblas, de Satanás. Si alguien que aún no tenga a Cristo aquí, recuerde, si usted no está en Cristo, el diablo está sobre su vida. Y viene alguien y dice, ahora vas a la iglesia vos, mira qué lindo, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ahora mira vos, con la vida, Santulón, pero mira que yo sé lo que vamos. ¿Te acordás? Y algún amigote, ¿no? O amiga dice, sí, pero ¿te acordás cuando íbamos allá y acá? ¿Sabés, no? Porque el diablo es así. Y quizás aún no venga nadie, pero de pronto allí en el mundo de sus pensamientos aparece algo, ¿no? Que usted cometió, que usted hizo. Y que quizás fue duro, fuerte, vaya a saber cómo. Y eso empieza a trabajar, cuidado. Porque en el mundo de los pensamientos el enemigo también puede infiltrarse para acusarnos. Pero si usted ha recibido a Cristo, si usted tiene al Señor en su vida, si usted ahora ha determinado seguirlo a Él en esta vida y en la eternidad, Dios le ha perdonado. No importa quién de aquí va al Señor después de haberse convertido y dice, Señor, yo te agradezco que me hayas salvado, pero ¿te acuerdas yo todo lo que hice? Señor, mira, cuando me acuerdo de aquello y lo otro, oh Señor, qué terrible. Señor, tú te acuerdas, ¿no? Y el Señor lo mirará y le dirá, no, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Ese es el perdón de Dios. Te olvida. Yo sé que es difícil de entender esto, pero de pronto, hombres y mujeres que cometen hechos terribles, hechos que son impactantes, como escuchamos últimamente, si de pronto esa persona
se arrepiente y va a Dios. ¿Le perdonará a Dios? No significa que la justicia no caiga. Ese es otro tema. ¿Me entiende? Y si cae con todo el peso de la ley, está correcto. Pero Dios le perdona. Recuerdo hace años una hermana en Estados Unidos, siendo joven, en el mundo de las drogas, junto con otros participó de unos asesinatos. Terrible, terrible, cosa horrorosa. De manera que fue condenada a la muerte. La verdad, a la muerte. Y estaba en el corredor de la muerte, vio que le dicen allá, la cárcel especial. Entonces escribe un libro ella, se convierte a Jesús, recibe a Cristo y cuenta su testimonio, escribe un libro, impacta en el mundo cristiano. Y entonces vio que esas condenas a veces se ejecutan y después demoran y se aplazan y todas esas cosas. Y había un día una hora para ejecutarla. Y yo recuerdo muchos hermanos fueron con carteles, ¿no? Buscando que bueno, que ahora no se le ejecutara, todas esas cosas. Pero la ley la ejecutaron. Fíjese usted. ¿Entiende? Una cosa es la justicia y otra cosa es el perdón. La ejecutaron, pero su alma, su espíritu, su persona fue a la gloria eterna con el Señor. De pronto ese mismo día también partió a la eternidad un ciudadano correcto y bueno, de buen nombre, buen ciudadano, respetable, padre de familia, excelente empleado público. Bueno, eso es un milagro ya, ¿no? Pero bueno. Y ese hombre también parte a la eternidad. Se va con estos antecedentes. Y algunos dirán, bueno, esa persona con todo eso estará con el Señor. Pero la Biblia dice que si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Y de pronto esa persona no se arrepintió. Porque muchas veces hay personas que se sienten tan buenos, tan justos ellos mismos, que dicen, y yo por no tengo que pedirle perdón a Dios. Pues yo no sé cómo aquel y como el otro, mirá aquel y el otro, mirá, yo no. Le hago bien a todo el mundo, pero sos pecador. Por eso, lo peor que hay para un hombre es que él se crea bueno, porque en su bondad, justicia propia, se le cierran las puertas del cielo. Porque no es justo ni siquiera uno, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no es por obras que vamos a la salvación, sino que es por la fe. Y Dios perdonó a aquella mujer y su alma está con el Señor y la conoceremos. Bendito Jehová, ¿la verdad? Pero quizás ese hombre es una figura, hoy no está en el cielo. Y con toda su justicia y con toda su supuesta bondad, al no creer en Jesús y resistirse al Señor, ¿dónde estará? Porque hay dos lugares, no hay tres, hay dos: o el cielo o el infierno. Y está en el infierno, porque no es por obras que nos salvamos, sino por la fe. ¿Se da cuenta cuán grande es el perdón de Dios? Pero también cuán grande es el error del hombre al creerse justo. Por eso Jesús dijo que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos sí. Y cuando miramos la humanidad hoy, como del principio, encontramos una humanidad enferma, no solo físicamente, sino psíquicamente, emocionalmente, enfermos. Y el único que puede sanar el alma, el espíritu, y traer muchas veces esa sanidad, la sanidad aún del cuerpo, es Jesús,
con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, perdonemos y olvidemos. Perdonemos y olvidemos. Y si se presenta la oportunidad de reconciliación, hagámoslo. Porque sin perdón va a ser muy difícil nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude a todos, empezando por mí. Porque esto no es para ustedes solos, ni para los que me están escuchando y viendo. También es para mí. Y es para el pastor, y para el pastor, y para el pastor. Hay varios pastores aquí. Es así. Si hay alguien a veces que es muy más o menos atacado, es un pastor. ¿Cuál debe ser su posición? Es perdonar. Y cuando venga aquí u otro lado, alabar al Señor y predicar a Jesús. Y dejar en las manos de Dios todo. Porque en las manos de Dios, hermanos, todo lo que pongamos va a ser para bien. Que Dios nos ayude a todos. Para que seamos perdonados siempre y cuando perdonemos a un gran enemigo que se nos puede presentar hoy o mañana, o quizás en el pasado. Amén. Tome la onda de la fe, derrote a ese Goliat y córtele la cabeza y perdone. Y usted va a ver, hermano, va a ver que ya no va a haber verdugo, va a haber gozo y alegría. Aleluya, bendito sea Dios. Y hermanos, miren, en la Biblia tengo escrito algunos pensamientos, pero hay uno que dice así: el que no perdona no ha llegado a conocerse a sí mismo. Dios nos ayude. Aleluya.